Vamos a darle solución al siguiente ejercicio acerca de soluciones químicas o preparación de soluciones. Nos dice aquí que describamos cómo prepararíamos 2 litros de cloruro de bario. Aquí me dan el compuesto en cuestión, ¿verdad? Y me dicen 0.108 m, ¿no? Entonces, recordando las unidades de concentración, yo sé que esta M mayúscula hace alusión a la molaridad. Por lo tanto, no escatimo en decir que este dato corresponde a la concentración molar que debe de tener el compuesto, en este caso el cloruro de bario, ¿no? Bien, y prescindiendo el procedimiento experimental que yo tengo que realizar en el laboratorio, ¿no? De manera física como tal, para poder preparar esta solución antes y más importante es saber cuál es la variable a determinar, y en este caso eso es lo que vamos a averiguar con este pequeño ejemplo, ¿no? Recordemos que la molaridad está definida como el número de moles entre litros de solución o el volumen de la disolución en litros, por supuesto, ¿no? Recordemos también que el número de moles, esta es una ecuación que nosotros ya conocemos previamente, es igual a la masa entre el peso molecular del compuesto, ¿verdad? Entonces, si sustituyo esta ecuación aquí arriba, en donde está el número de moles, pues obtengo más o menos una ecuación que me dice que la molaridad va a ser igual a la masa entre el peso molecular del compuesto por litro de solución o por el volumen de la solución en litros, ¿no? A ver, ¿por qué hicimos esto? Si tú observas la ecuación de la molaridad, mira, de las variables que yo conozco de acuerdo al contexto del ejercicio, se encuentran la molaridad, porque ahí, allá más la están dando, es 0.108 molar. Se encuentra el volumen total de la solución, el volumen final, ¿verdad? El volumen que va a tener esta solución total. Sin embargo, lo que yo no conozco es el número de moles. Ahora, pero si yo quiero, si me están pidiendo de escribir el procedimiento, o sea, y con esto entiendo que aparte de hacer un cálculo, yo tenga noción de qué es lo que voy a pesar en el laboratorio, pues entonces yo no me doy cuenta que yo no puedo pesar número de moles como tal en ningún instrumento, pero sí encuentro en el laboratorio un instrumento para pesar la masa. Por ello de realizar esta sustitución, ¿no? Entonces, una vez obtenida la masa, entonces ahora sí puedo ir a mi laboratorio de química, buscar el compuesto cloruro de bario, pesar en una balanza y posteriormente proceder a la preparación de la solución como tal, ¿no? Bien, entonces, una vez aclarado ese punto, si yo despejo de esta ecuación para la masa, entonces me va a quedar que la masa va a ser igual a la molaridad. Recuerda que estos términos, estos factores que están dividiendo, pues pasan al otro lado a multiplicar a la molaridad, y voy a escribir primero la molaridad, por supuesto. El peso molecular iría aquí y el volumen en litros de la solución, ¿no? Bien, así que todo se reduce a conocer entonces la masa del compuesto, en este caso del cloruro de bario, ¿no? Bien, entonces, dentro de esta ecuación, pues ya hemos dicho que yo tengo la molaridad, yo ya tengo el volumen, incluso dado en litros, por supuesto, y únicamente me falta determinar el peso molecular, pero pues este yo lo puedo calcular de manera sencilla, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el peso molecular para el cloruro de bario? Pues fácil. Voy a sumar la masa atómica del bario más 2 veces la masa atómica del cloro, porque está afectado por un subíndice 2, ¿no? Bien, y entonces el bario, a ver, el bario no lo afectamos por otro factor, porque yo sé que aquí, y eso ya lo hemos platicado en el curso de nomenclatura que yo preparé para ti, que aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces, por eso es solo una vez la masa atómica del bario, ¿no? Entonces, así que para hallar entonces el peso molecular, y vamos a escribirlo por acá, del cloruro de bario, vamos a ponerle BaCl2 para identificarlo. Hay que sumar la masa atómica del bario, en este caso es peso atómico, vamos a ponerle, porque también se pueden utilizar como sinónimos, del bario, más, dijimos, 2 veces el peso atómico del cloro, ¿verdad? Y pues así de simple vamos a determinar nosotros el peso
la masa molecular o el peso molecular, ¿no? Bien, la masa atómica, de acuerdo a esta nomenclatura, bueno, de acuerdo a este formato de esta tabla periódica, se encuentra en esta parte, ¿no? En la parte superior derecha del compuesto, ¿no? Y aquí, bueno, tengo primero el del cloro, ¿verdad? Pero pues sabemos que primero es el del bario. El del bario entonces sería 137.33. Entonces tú sabes en qué unidades se da la masa atómica, gramos mol por supuesto, y aquí sería 35.45, pues también gramos mol. Entonces vamos a hacer esa sustitución dejando estos, estos datos aquí de un lado antes de quitarlos. Entonces el peso molecular del cloruro de bario en este caso va a ser el peso atómico o la masa atómica del bario, que son 137.33 gramos sobre mol, por supuesto, porque esto tiene unidades, más, fíjate, dos veces, abro un paréntesis para indicar la multiplicación de 35.45 gramos sobre mol. Al momento de multiplicar las unidades por ese 2 pues las unidades van a seguir quedando igual, ¿no? Como gramos sobre mol. Así que no tenemos mayor problema para eso. Entonces, pues ya una vez que hemos obtenido de la tabla periódica estos datos, pues ya podemos hacerlos a un lado y pues ahora no nos resta más que hacer la operación en la calculadora, ¿no? Bien, a partir de aquí tengo dos posibilidades, o introducir todos estos datos en la calculadora así tal cual, o irlo haciendo por partes, como mejor se te facilite a ti, ¿no? Yo te voy a mostrar por esta primera ocasión, te voy a mostrar cómo hacerlo parte por parte, ¿verdad? Para que pues, no te equivoques y no tengas mayor complicación al ejecutar el cálculo en la calculadora, por supuesto, ¿no? Entonces hacerlo parte por parte primero sería efectuar este producto, ¿no? Entonces tenemos la calculadora aquí a un lado, vamos a hacer uso de ella, entonces 2 por 35.45, bueno, y escribimos el resultado. Lo convertimos a decimal, entonces esto nos da 70.9 unidades gramos mol, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Y bien, finalmente, pues ahora sí sumo los dos valores, ¿no? Ya sea que yo borre este dato que está aquí o simplemente lo vuelva a transcribir todo. Entonces, vamos a volverlo a hacer para que tú no te confundas, no tengas duda de cómo se realizó, cómo se metió en la calculadora, cómo se introdujeron cada uno de los datos. Y bueno, entonces copiamos los dos valores, 137.33 más 70.9, ¿no? Y esto nos da un valor de 208.23 unidades gramos mol, por supuesto, ¿verdad? Estamos sumando términos semejantes, ¿no? Bien, ahora sí podemos introducir todos nuestros valores en la ecuación anterior con respecto para la masa. Entonces, por lo tanto, tenemos que la masa va a ser igual a 0.108 molar, que sabemos que las unidades de la molaridad son mol sobre litro, ¿verdad? Bien, multiplicados por el peso molecular que acabamos de determinar, que sería 208.23 unidades gramos mol, por supuesto. Y finalmente, a ver, vamos a hacer un lado aquí la calculadora para que no nos estorbe en lo que se está escribiendo. Finalmente, 2 litros, ¿no? Que es este dato que me está proporcionando aquí, pues que es el volumen de la solución total, por supuesto en litros, ¿no? Bien, y para efectos de este cálculo, pues sí lo vamos a hacer como tal, todo de una sola vez en la calculadora. Entonces, vamos a escribir 0.108 multiplicado por 208.23 y multiplicado también por 2, ¿no? Y esto nos da un valor de 44.9776. Fíjate, aquí no vamos a ocupar ninguna especie de redondeo, toda vez que se infiere que este dato me va a servir
finalmente para llevarlo a la práctica, es decir, para pesarlo en algún instrumento de pesado, ¿verdad? Que podría ser en una balanza analítica. Bueno, eso es lo que se sugiere, y pues sabemos que hay balanzas analíticas que tienen la capacidad de pesar hasta 4 dígitos después del cero, ¿no? Entonces no me atrevería a redondear este valor, toda vez que este tipo de operaciones en cuanto a química analítica se refiere son trascendentales para obtener resultados confiables, ¿no? Bien, entonces lo dejamos ahí, y ahora va a ver qué unidades me va a quedar en cuanto al resultado se refiere. Bueno, yo ando buscando masa de entrada, entonces lo más lógico pensar es que la unidad esperada sea gramos, ¿no? Entonces tenemos que demostrarlo. A ver, tengo mol en el numerador, mol en el denominador, se reduce a la unidad, por lo tanto mol ya no se escribe. Litro en el numerador por este otro lado y litro en el denominador también se reduce a la unidad, y finalmente encuentro que me quedan exactamente gramos en el numerador. Así que el resultado final tendrá la unidad de gramos, ¿no? Bien, entonces, con esto daríamos por concluido este cálculo. Con esto ya podríamos continuar con la preparación de mi solución, que sería ir por el frasco, ¿verdad? Utilizar los utensilios necesarios para retirarlo de ahí y pesar esta masa, o medir esta masa en alguna balanza, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Posteriormente, podría ser que antes de trasvasar esta masa, o antes de pasar esta masa al matraz correspondiente en el cual se va a preparar mi solución, que generalmente se ocupan matraces aforados para efectos de esto, pues yo podría hacer una dilución previa en un vaso de precipitado, que sería lo más adecuado, ¿no? Entonces trasvaso esta masa a un vaso de precipitado, y con la ayuda de un agitador, ya sea magnético o de vidrio, pues disuelvo bien la sal, ¿no? La sal en cuestión, que es el cloruro de bario. Finalmente trasvaso el contenido del vaso previamente ya disuelto al matraz aforado, y finalmente terminaría yo de aforar este matraz hasta la línea de aforo, ¿no? Bien, este sería la descripción del procedimiento como tal, pero pues de manera física ya en el laboratorio, ¿no? Pero no hay que perder de vista que antes que nada, y más importante aún, es determinar la variable física que deseo medir o cuantificar, que en este caso resultó pues en esta masa, ¿no? Bien, entonces por mi parte esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.